Buenos días, queridos amigos, familia de la fe que nos acompañan una vez más con este nuevo video para poder compartir la palabra de Dios, para poder llegar con el mensaje del Evangelio y que nosotros podamos tener un mejor entendimiento para poder tener una mejor vivencia en el día a día. Bueno, estamos en este tramo previo a la Semana Santa. De hecho, este video sale una semana antes de la Semana Santa. Y estamos en nuestras charlas de camino a la cruz, es decir, sacando algunos aspectos que se dieron en los últimos días antes del cumplimiento del plan redentor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y digo sacando ciertos aspectos que ilustran nuestra vida, tanto para guiarnos, advertirnos, anticiparnos o impulsarnos a tener tal o cual actitud. Y esta vez, después de haber visto el video anterior, la semana anterior que lo subimos, acerca de un Jesús muy humano, ¿sí? Más humano que nunca se llamó el video de la semana anterior. Digo, después de verle a Jesús en esta condición, en que él se siente, por un lado, solo, no digo desamparado de sus amigos, porque sus compañeros estaban ahí junto a él, no pudieron acompañarle en su tiempo de oración, sabiendo que ese era el momento más crítico, que ese era el momento más terrible, el momento más angustiante de parte de- del plan que tenía que cumplirse. Ahora pasamos a una nueva faceta. Habían salido de la cena, después de cantar un himno, se habían dirigido al lugar que era ya común, un lugar muy conocido de oración de él, el jardín de Getsemaní. Ahí vivió lo que habíamos mencionado el video anterior, toda esta angustia, esta experiencia de desolación, de sentirse frágil, pero nunca imaginando siquiera o pensar siquiera el abandonar la causa, abandonar el trayecto para absolutamente nada. Y luego que se levanta de ahí, de este tiempo de oración en el que les insiste a los discípulos y les dice que por favor velen, que oren y que velen para que no sean tentados, para que la tentación no les venza, para que el día de mañana las provocaciones, el pecado no gane espacio en la vida, para que se mantengan fuertes, siempre conectados con Dios. Les dice, por favor, oren, oren, velen, permanezcan en oración, porque eso va a traer fortaleza, eso los va a dar firmeza. Uno no sabe qué es lo que va a enfrentar en el día a día, así que es necesario salir orando de casa, orar la noche anterior antes de dormir, porque uno no sabe qué va a pasar, ¿sí? Uno piensa que la vida es cotidiana como lo vemos y que siempre vamos a estar bien, que siempre nos vamos a levantar bien, que siempre vamos a salir a cumplir nuestras obligaciones, cualquiera que éstas sean, laborales, estudiantiles o de cualquier índole, y que va a llegar la hora de comer, comemos, y va a llegar la hora de dormir, dormimos, y al día siguiente es igual. No, no es así. Aparentemente es así, pero nosotros no sabemos qué nos toca enfrentar en el día de mañana. Por eso, recalcar en que hay que orar, hay que ponerse en manos de Dios todo el tiempo, día a día, en la mañana, en la tarde, en la noche, mantener esa comunión para que también Dios mantenga su voluntad y sus propósitos en nuestras vidas. Pero bueno, ahora nos toca una parte aún más triste, más crítica, pero a su vez de mayor enseñanza que nuestro Señor Jesucristo pasó. Y en este grupo de pequeñas charlas de Camino a la Cruz, hoy vamos a basarnos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, Evangelio de Mateo, capítulo 26, y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios que aparecerá en su pantalla, pero usted puede seguir quizás con su propia Biblia o su propio dispositivo electrónico en donde tiene descargada la Biblia, desde el versículo 47 al versículo 52. Mateo capítulo 26, versículos del 47 al 52. Hago yo la lectura y le pido, como siempre, que usted preste la debida atención y la reverencia que merita la palabra de Dios. Y dice así, Mateo 26, 47 al 52. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes?
Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús dijo: vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Bueno, nosotros aquí vemos un acontecimiento eh, extremadamente crítico, el cumplimiento o el inicio del cumplimiento de una actitud tremendamente injusta, basada en una traición, basada no hay argumento que justifique en lo más mínimo una condición de esta naturaleza a la que se veía enfrentado Jesús. Pero mire, el antecedente de todo este desenvolvimiento, de toda esta situación difícil, dolorosa que estaba viviendo Jesucristo, el antecedente inmediato anterior, el inmediato anterior fue la oración en Getsemaní. Ese fue el momento en el que él, a pesar de su fragilidad, a pesar de su humanidad, encontramos a un Jesús firme, sostenido, respaldado, sustentado, a pesar de toda esta traición. Yo quiero desglosar algunos aspectos que vemos en este pequeño pasaje de la Biblia. Y el primero es la capacidad, podríamos llamarlo así, la capacidad de contaminación que tiene una persona con malicia. La capacidad de contaminación que tiene una persona con malicia. Mire, Judas, que es el que le va a entregar, el que ya se le había metido el diablo en la cena cuando mojó su pan en el plato del Señor, y que tuvo tiempo antes de reconsiderar y de pensar y que se vendió fácil, le vendió a Jesucristo como a un esclavo, porque el valor que se paga por Cristo Jesús, las 30 monedas, dice el libro de Levítico, si mal no recuerdo, que es el precio que se debía pagar por un esclavo. Es decir, le vendió barato, le vendió fácil, le vendió ligero, ¿no? Terrible. A veces nosotros estamos expuestos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra ligereza, en nuestra humanidad, en nuestra insensibilidad, en nuestro olvido de lo que Cristo hizo por nosotros. A veces le vendemos el Evangelio así de barato, ¿no? Sí, aparece una tentación, aparece una provocación, aparece una propuesta indebida, aparece algo que nos alucina de momento y lo hacemos y nos entregamos y lo facilitamos porque lo vendemos barato, lo regalamos prácticamente. Algo que es tan valioso como es la salvación que Dios nos ha dado. Pero bueno, ahora vemos, digamos, unas consecuencias colaterales de la traición de Judas. Y es esto, ¿no? La contaminación que genera a mucha gente. Dice que mucha gente fue, y fue airada, fue molesta, fue con ánimo belicoso, beligerante, porque dice que fueron con palos, fueron con espadas. Es decir, ¿qué se les dijo a ellos? ¿Qué se metieron en la cabeza? ¿Qué posesionaron en sus mentes para que la gente reaccione de ese modo? Por favor, Jesucristo jamás tuvo una actitud beligerante, ni aún, oiga, ni aún la firmeza con la que actuó en el templo para expulsar a los mercaderes. Ni aun eso podemos juzgar como una actitud beligerante. Simplemente fue la actitud propicia para poner orden en la casa de Dios. Y ameritaba el testimonio, la vida, los milagros, las enseñanzas, las prédicas que dio Jesucristo. Ameritaba quizás, ¿sí?, el que la gente vaya con espadas, con palos, con piedras. Por favor, ¿a quién se iban a enfrentar? Y claro, más que la actitud de ellos, la reacción de ellos y su decisión de ir en esta condición, la clave aquí es qué pusieron en la mente de estas personas, ¿no? ¿Qué pusieron en la mente? O sea, si los sumos sacerdotes o el sumo sacerdote, si los sacerdotes, los escribas, los fariseos, inclusive los saduceos, etcétera, etcétera, tenían alguna opinión basada en la poca experiencia que tuvieron, a lo mejor. Pero ¿sabe quién provocó todo esto? ¿Y sabe de dónde se sacó toda la perversa información que se dio? ¿Sí? De la malicia de uno que era cercano.
de uno que era del grupo, del equipo, de uno de los llamados, de uno de los elegidos, de uno de los privilegiados al mirar todo lo que Cristo Jesús hizo. Imagínense cómo se puede afectar, cómo se puede eh, causar tanto impacto explosivo, ¿sí? Por la malicia de la gente, de una persona, Judas, ¿sí? Cómo él contó su historia, cómo él se prestó en sus interrogaciones, cómo contestó a las personas para que haya generado semejante rebelión, semejante sublevación. Entonces, es menester que nosotros destaquemos esto que hoy sucede de igual manera, ¿no? Tenemos la tendencia innata, carnal, perversa, de a veces engrandecer una cosa, de en vez de manejarla con cuidado, continuo, con responsabilidad, ¿sí? Una cosa es que yo no esté de acuerdo en algo, una cosa es que quizás tal persona pues no me cae en gracia, pero otra cosa es alimentar ese odio, alimentar ese espíritu combativo, confrontativo, ¿sí? Mintiendo, exagerando, ¿sí? Poniendo mucho más allá de lo que en realidad podría ser, ¿sí? Por eso digo, es increíble ver cómo uno puede contaminar una persona, ¿no? Y mire, por un lado, esta presunción que hacemos, que obviamente tiene totalmente asidero, es decir, ¿qué dijo Judas a las personas, a los sumos sacerdotes de estos y a la gente que le escuchó para que haya generado semejante rebelión? Primer aspecto. Pero si este es peligroso, si este que acabamos de mencionar, esta contaminación colectiva que llevó a la gente a tener inclusive una, una actitud de lo que se llama psicología de masas, ¿sí? Que advierte la palabra de Dios y que tengamos mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Y permítame darle el versículo apropiado, que igualmente va a salir en su pantalla, que se encuentra en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 23, versículo 2. Éxodo capítulo 23, versículo 2. Es una disposición legal, bíblica, que da Dios a la humanidad, a su pueblo, a quienes queremos seguirle. Y hay que tener mucho cuidado en esto, principalmente quienes nos decimos cristianos. Y dice así, Éxodo capítulo 23, versículo 2. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ¿sí? No seguirás a los muchos para hacer mal, ni te inclinarás a la mayoría para causar daño, para causar agravio. Entonces eso de que no, a mí me dijeron, no, yo participo de esto, ¿sí? No, no es simple, ¿sí? No es algo que puedo justificar por el instinto del momento, por la reacción del momento, no, no, es una disposición divina. Y si es una orden de Dios, nuestras vidas, nuestras actitudes y nuestras reacciones van a ser juzgadas en base a esta ley, a esta palabra, ¿sí? Entonces uno no debe irse solo en pos de la mayoría y mucho menos cuando digo ha tomado posesión esta psicología de masas que termina entorpeciendo la psicología individual, ¿no? ¿Sí? Entonces digo, si esto es terrible, esto de haberse dejado llevar, de haberse dejado impulsar, de haber contaminado por un lado a la gente y la otra, pues de hacerle caso, de creerle, ¿sí? Y de tomar una acción de esa naturaleza, porque en otro de los evangelios Jesús sí hace notar y dice, ¿por qué vienen con palos, con piedras, con espadas, con soldados, con toda una legión acá? ¿Que vienen a detener un delincuente? ¿No me vieron a mí predicando en la sinagoga todo el tiempo? ¿No conocen de mi caminar público? ¿No han visto todo lo que yo he hecho, milagros, prodigios, señales? Lo único que yo he hecho es bien y vienen contra mí. ¿Que soy un delincuente? ¿Qué es lo que sucede? Sí, pero claro, eso demuestra el nivel de contaminación que se puede causar, ¿sí? Cuando uno exasperado, cuando el odio se apodera de la persona para tratar de encontrar adeptos que respalden ese odio, ¿sí? Esa perversidad de la mente y del corazón. Hoy es muy común este tipo de actitudes, más aún sirviéndose de las redes sociales, que son el medio propicio para la contaminación, excepto cuando nosotros la usamos como para traer el Evangelio. Es decir, sí puede ser bien usado. Bueno, siguiendo un poco más adelante, vemos la actitud
ya no solo contaminante previa de Judas, sino que luego vemos, eh, ¿qué puedo decirle? El más alto nivel de hipocresía, el más alto nivel de hipocresía. Porque llega en medio de esta multitud, respaldado con gente totalmente airada, respaldado con gente que demostraba estar listo para actuar con violencia, y él llega y le dice, salve maestro, y le da un beso que había sido la señal previa, un beso que había sido la señal previa para identificar plenamente a efecto de no cometer error en saber a quién debían arrestar. Porque claro, las vestimentas, la misma raza judía, sus posturas podían confundir, porque además fue en la noche, podían confundir un poco a aquellos que se prestaron igualmente para arrestarlo, a efecto de que no sea Bartolomé, que no sea Tomás, que no sea, en fin, cualquiera de los 11 que estaban con él ahí y que se habían levantado de la oración de Getsemaní. Entonces él, para identificar plenamente, se da cuenta este nivel de hipocresía, de infamia, al que yo besare, ese es. ¿Sí? Y esto habla obviamente de otra condición humana, ya no es la contaminación masiva que podemos causar con nuestros exabruptos, porque no somos moderados, no somos medidos, no somos pensantes. Yo puedo no estar de acuerdo en algo, ya tranquilo, yo no estoy de acuerdo, pero no contamino, no contagio, no provoco ira colectiva, sino que aquí vemos también otra postura humana, ¿no? Esta postura de tratar de poner una pantalla, de proyectar una imagen, de hacerme el muy espiritual, de ser el muy buenito. No, yo me voy de la iglesia porque no estoy de acuerdo. Uy, y me escandalizo por alguna cosa, pero cuando le veo al pastor, sí, pastor, ¿cómo está? Que Dios le bendiga, qué gusto verle. Sí, vea, si una de las charlas de este conjunto de charlas que se llama Camino a la Cruz fue el estar expuestos a traición, ¿sí? Ya sea porque nosotros podemos ser traicionados o porque nosotros podemos traicionar. Y este es el caso, ¿no? Este es el caso que vemos en Cristo Jesús, y nosotros, siendo sus seguidores, no estamos exentos de aquello, de que con lisonjerías, que con halagos, con palabras bonitas, se quiera camuflar, se quiera tapar una traición, se quiera tapar una contaminación, se quiera esconder un agravio, ¿sí? Imagínese, salve maestro. Yo no sé si él antes le saludó alguna vez así a Jesús. Yo no sé, la Biblia no nos muestra, al menos. O sea, el dato bíblico de que él, algún rato Judas les dio ejemplo a los otros después de haber visto un milagro, después de haber recogido tantas canastas de pan en los 2 milagros de la alimentación que nos muestra la palabra de Dios, y que él le diga, salve maestro, estoy sumamente agradecido porque nos hemos saciado, no solo yo, sino todos tus seguidores. No se ve que él tenga este tipo de, de acercamiento, o que él se haya visto motivado en otro momento a ser muy expresivo de su admiración, de su reconocimiento, de su amor a Jesús, porque nunca lo tuvo, porque nunca lo tuvo. Simplemente era un camuflado, era un intruso, un metido, ¿sí? Que aprovechó, entre comillas aprovechó, para sacar un aparente beneficio económico que luego no le sirvió de nada, que le llevó a la horca. Porque así es la gente lisonjera, así es el halagador, así es bueno, hay varios términos que se usan aquí en nuestro país, pero como esto pueden ver en otras latitudes, no quiero confundirles. Y por eso hay que tener cuidado de la lisonjería, es decir, de este halago, de este el ser cepillos, por ejemplo, se dice aquí, ¿no? El estar ahí siempre halagado, ay, me muero, qué bonita la esposa del pastor, qué lindo, ¿sí? Cuando por atrás están hablando y claro, le entregan así, ¿no? Nos traicionan con bonitas palabras. ¿Para qué? Para camuflar, para esconder, para decir, no, yo nunca dije, no, ¿cuándo? Sí, yo más bien cada vez que le veo, lo único que hago es abrazarle y besarle. Y ante los ojos de Dios podemos esconder. Ante los ojos de Dios podemos esconder y decirle a Él, no, si viste, si Dios ve las intenciones del corazón, Él sabe nuestros pensamientos antes de que se vuelvan palabras o decisiones. Entonces, mire que el altísimo nivel de hipocresía, ¿sí? De aquel que había contaminado antes, ¿sí? Ahora
vemos ese nivel de hipocresía. Y digo, hay que tener cuidado, ¿sí? Eh, Ahora recuerdo uno tantas frases que califican estas actitudes hipócritas, perversas, traidoras, ¿sí? Y que me parece simpático, por eso lo voy a mencionar. Me vinieron a la mente algunos, pero como dije, eh, son propios de nuestra tierra. Pero creo que podemos entenderlo mejor. Alábate, pato, que mañana te mato, ¿sí? O sea, lo que hoy destaco, lo que hoy aparentemente reconozco, mañana no sirve para nada. Y si puedo meterte la puñalada por la espalda, pues hay mucha gente que no lo duda. Por eso es que ser cristiano es ser seguidor y servidor de Cristo Jesús. Y al ser seguidor de Cristo Jesús debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, como es el video de la semana anterior que correspondió al culto dominical. Hay que parecernos a Él en su actitud, hay que parecernos a Él en su tipo de reacción, hay que parecernos a Él en su comunión con el Padre y nosotros también mantener ese tipo de comunión con Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque efectivamente ahora vemos en cambio la reacción, ¿sí? Que no corresponde a la acción, porque una reacción normalmente corresponde a una acción, ¿sí? Hay algo que causa un efecto, ¿sí? Cuando Jesús podría haberle dicho traidor, sinvergüenza, malagradecido. No, le dice, amigo, ¿qué tal? ¿Qué enseñanza para quienes somos cristianos, no? Amigo, al que le estaba entregando, al que se estaba burlando al decirle salve, maestro, porque era una burla, era simplemente una señal, el que le acababa de dar un beso, ¿sí? Jesús le responde, amigo. ¿Por qué le responde amigo a una persona con esas actitudes? No porque el otro se haya ganado el espacio de amigo, no porque el otro haya hecho el suficiente mérito, porque no lo hizo, como vemos evidentemente, sino porque él se consideraba amigo del otro, aún del traidor. Toda la vida Jesucristo con Judas y con los 12, con la humanidad, con las personas que recibieron los milagros, con los que fueron sanados, con los que fueron liberados, con los que fueron alimentados, con los que fueron resucitados, con todos, a todos nos hizo bien, por todos nosotros vino a entregarse en una cruz para que nosotros no pagáramos ese precio del pecado que es la muerte, y no solo que pagó el precio del pecado, sino que venció la muerte resucitando el tercer día para nosotros pecadores, ¿sí? Poder tener acceso al Padre. Todo eso vino a hacer Jesucristo por nosotros. Y Dios lo hace, ¿sabe por qué? No porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros ha habido algún aspecto de benevolencia que nos haga ganar por mérito en algo el milagro maravilloso de la salvación, que es por gracia y fe en Jesucristo y nada más. ¿Sabe por qué lo hace? Porque Él se considera amigo de nosotros, no porque nosotros seamos amigos o hayamos sido amigos de Cristo Jesús. Nosotros éramos enemigos, deliberadamente enemigos. Actuábamos exactamente en contra de su voluntad, de su propuesta de vida. Pero Él hizo eso por nosotros y le llama a Él amigo, insisto, no por mérito de Judas, ni por mérito mío, ni de usted. Él llama amigo porque Él se considera amigo. Y así lo dijo, y así lo dice en el Evangelio de Juan, que no hay mayor amor que este, que un hombre ponga la vida por sus amigos, porque Él se considera amigo. ¿Y por qué también actúa Él de esta manera tan tranquila, tan pacífica, ¿qué le digo? Cero reacción. Una, porque estaba escrito que Él será llevado como oveja muda al matadero y que no saldrá de su boca ninguna palabra. Y en ninguno de los evangelios y en ninguna parte de la historia dice que Él haya puesto resistencia, que Él se haya opuesto. No, para nada. ¿Cómo llamamos esto? Infinito amor, amor eterno, amor incomprensible. ¿Y por qué lo hizo así? Por amor a usted y a mí. Él sabía que eso tenía que cumplirse y lo iba a cumplir. Él sabía que eso nos abría una puerta a nosotros los pecadores, perversos, dañados, carnales, ¿sí? Y lo hizo.
porque Él se consideraba amigo nuestro, para que luego desde una cruz con los brazos abiertos, inclusive nos diga, Padre, perdónales porque el Santiago no sabe lo que hace. Y digo, reacciona de manera tan pacífica, tan amorosa, llamándole amigo, porque estaba escrito, ¿sí? Que Él habría de ir voluntariamente, espontáneamente. Jamás poner oposición, porque oponerse a que se cumpla un plan redentor era oponerse al plan de Dios, al plan de su Padre, y no lo iba a hacer. Y luego, pues también Él contesta de esta manera, no solo porque Él se considera amigo, no solo por cumplir lo que estaba escrito de Él y del plan redentor a través de Él como Hijo de Dios, como el Mesías, el esperado, el Salvador de este mundo, sino que también para dejarnos una enseñanza y ser coherente con lo que Él había dicho, ¿no? Que no que no debemos, perdón, devolver mal por mal. Él estaba recibiendo esta traición. Esta traición se estaba ejecutando. Ese momento Él lo estaba viviendo, ¿sí? Y no reaccionó mal. Porque si Él reacciona mal, se habría dicho hoy, a lo mejor en esa época, fruto de las circunstancias, nadie reaccionaba, pero inmediatamente después, cuando esto quedaba escrito como escrito está, no habría faltado quien diga, Él dijo que no hay que devolver mal por mal, y Él cuando fue arrestado, ¿sí? Y cuando fue Judas, le trató de esta manera. No, no, Él es coherente con sus palabras. Y si Él dijo que hay que reprimirse, que hay que dejar que Dios tome el control de nuestras vidas, de nuestras reacciones, de nuestras actitudes, para no ser y no caer en el exabrupto, inclusive justificando porque una reacción es el resultado de una acción, pues Él no. Él nos demostró que puede haber una provocación, pero que nosotros no por eso debemos dejar de ser hijos de Dios. Y por eso es que Él dice amigo. Y a los amigos nos deja una enseñanza, ¿no? Esta enseñanza tiene el nombre de la prédica. Esta es el subtítulo de este conjunto de prédicas que se llama Camino a la Cruz. Y esto se llama firme hasta el final. Él permaneció firme hasta el final. Firme primero porque él sabía que era parte del plan redentor de Dios para la humanidad a través de él, su hijo, su único, quien por amor se prestó para cumplir este plan. No se aferró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a la condición de hombre, siendo hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínese, imagínese. Entonces, él fue firme hasta el final porque sabía que tenía que cumplirse, porque sabía que si él declinaba hasta antes de ir a la cruz y entregar su vida por completo, el plan redentor se venía abajo. Eso habría demostrado no solo una desobediencia al Padre, sino una falta de amor a la humanidad, algo que le sobra. Porque si alguien fue obediente al Padre fue su Hijo Jesucristo, y si alguien le sobra amor por la humanidad, es Él. ¿Cómo hemos olvidado estas cosas, no? ¿Cómo hemos olvidado? ¿Cómo las nuevas generaciones ya no les importa, ya no conocen, ya no saben nada? Cuando se les quiere explicar de por qué somos cristianos, por qué somos tontos, somos noveleros, nos dejamos lavar el cerebro. No, no, no es que nos dejamos lavar el cerebro, dejamos que Dios limpie totalmente nuestras vidas. Cuando entendemos lo que está escrito. Si esto no fue escrito para científicos, esto no fue escrito para personas con un coeficiente intelectual demasiado elevado, no, fue escrito para personas sencillas, como usted y como yo, para que nosotros lo entendamos, para que nosotros aceptemos, para que nosotros sepamos que hay cómo tener una vida y vida en abundancia aquí, ¿sí? Y una vida eterna en plenitud luego de estos días. Porque aquí estamos de pasadita nada más. Y si en esta pasadita Dios nos está llamando, nos está diciendo, yo soy el que puedo perdonar tus pecados para que no tengas condenación eterna, sino que tengas vida eterna en la plenitud de Dios, ¿sí? ¿Cómo voy a desaprovechar la oportunidad? ¿Sí? No, es que los placeres de la vida, mis amistades, las farras, las reuniones, los vicios, me deleitan, la alegría. Es que Dios no quiere darnos alegría, quiere darnos algo mucho más que alegría, quiere darnos gozo.
Porque la alegría es pasajera, es temporal, es provocada, comienza y termina. El gozo no. El gozo es eterno, es permanente, es satisfacción, es ímpetu, es ganas, es fuerza, es poder. Y eso nos puede dar solo Dios. No desperdiciemos, queridas personas, amigos, amigas que nos escuchan. No desperdiciemos la oportunidad que Dios nos da. Él ya cumplió su parte y lo hizo de manera maravillosa porque no podría ser de otra forma. Porque Él es Dios, es el Hijo de Dios. Y nos deja esta enseñanza, ¿no? Dice, no uses de la violencia, porque el que usa de la violencia va a terminar pereciendo. Dice, el que toma a espada perecerá. Una reprensión de último momento que termina siendo una gran enseñanza. No devuelvas mal por mal. ¿Sí? Cuando aquel acompañante de Jesús, se presume que es Pedro, ¿sí? En su indignación, en su ira, en su molestia, él sí reacciona, él sí tiene una reacción frente a una acción y saca la espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote. En otro de los evangelios dice que Jesús cogió la oreja y un milagro más en medio de la injusticia, en medio del dolor, del quebranto, en medio de la sofocación del momento, ¿sí? Un milagro más. Claro, estaba a punto de cumplir el milagro más grande, que es el milagro de la salvación. Pero de pasito al perseguidor, ¿sí? Al injuriador, un milagro más. Y le coloca una vez más su oreja. ¿Por qué lo hace? Porque Él es el creador de todo. Porque Él es Dios, porque Él es majestuoso, porque es el Rey de gloria. En Él está el imperio, el poder y la majestad. Por eso lo puede hacer en todo tiempo como lo sigue haciendo hoy, sanándonos, restaurándonos, bendiciéndonos, proveyéndonos, perdonándonos sobre todo. No es un error del video, es una reiteración del favor inmenso de Dios para nuestras vidas. Así que vamos, camino a la cruz, en donde está la victoria para quienes en su infinito poder y misericordia hemos sido rescatados. Porque Él fijó los ojos en la inmundicia y ahí me encontró a mí. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús.